Vamos a continuar con la lectura. Nos quedamos en la página 38. En esto nos quedamos. Bueno, espero que logren descansar, poder conciliar el sueño y se concentren en la lectura. Voy a tratar de que sean más largos las lecturas. Si veo que les gusta el video, que sean más prolongadas. Si tienen algún libro en especial, háganmelo saber. Bueno, continuemos. Abrió capítulo número 2. Abrió el anuario de la UT Nashville 1988. Chasquido que emitió el lomo de abrirse fue tan ruidoso que Lisey profirió un grito y dejó caer el libro. Luego emitió una risita algo temblorosa, Eso sí, serás tonta, Lisey, se regañó. La segunda vez que abrió el libro, cayó entre sus páginas un recorte de periódico doblado amarillento y quebradizo al desdoblarlo. Se halló de una fotografía de baja resolución, con pie incluido en la que se veía a una joven de unos 22 o 23 años. Pero que parecía mucho más joven a causa de su expresión, aturdimiento estupefacto. En la mano derecha sostenía una pala de mango corto y cuchara de plata en la que se veían grabadas unas palabras ilegibles. En la imagen, sin embargo, Lisey recordaba lo que decían: primera piedra, biblioteca Shipman. El joven estaba bueno, algo así como observando la pala. Lisey supo, solo por la expresión de su rostro, sino por la postura que inserta de su cuerpo desgarbado, que el muchacho no tenía idea de lo que estaba mirando. Bien, podría haber sido un casquillo de bala, un bonsai, un detector de radiaciones o un cerdito de porcelana con una ranura en el lomo para guardar las monedas. Podría haber sido un catalejo para buscar la isla del tesoro, un filacterio para dar fe de la esencia sagrada del amor, o un sombrero de piel de coyote, o podría haber sido el nepe del poeta Píndaro. El tipo estaba demasiado oído para saberlo, y Lisey habría apostado lo que fuera a que tampoco era consciente de que un hombre, asimismo congelado para siempre en el enjambre de puntos de resolución y ataviado con la que parecía un disfraz de policía de carretera, le aferraba la mano izquierda. El hombre no llevaba arma, pero sí un cinturón Sam Browne cruzado sobre el pecho, y Luke Scott con los ojos muy abiertos y una enorme carcajada. Habrá denominado una placa de 3 pares de narices y cojones. También
narices y cojones en el rostro, la clase de sonrisa de inmenso alivio que parecía decir: hijo mío, te aseguro que nunca más tendrás que pagarte una cerveza mientras yo ande cerca y tenga al menos un pavo en el bolsillo. En segundo plano, anticipó a Dutch Mule, el cambroncete sureño que había salido huyendo. Roger C. Dutch Mule C. de cerdo. Había ella, la pequeña Lizzie London, visto al encantado guardia de seguridad del campus estrechar la mano del joven aturdido. No, pero vaya muchachos, ojo al dato. ¿Quieres un equivalente gráfico real de visiones de cuento tales como la de Alicia cayendo por la madriguera, del conejo blanco y la de un sapo con chistera conduciendo un coche? Pues mira esto, justo en la esquina derecha de la foto. Lizzie se inclinó hasta casi tocar con la nariz la fotografía amarillenta de American de Nashville en el ancho cajón central del escritorio. Principal de Scott había una lupa. Lizzie la había visto en múltiples ocasiones colocada entre el paquete más viejo del mundo de cigarrillos Herbert Tareyton, sin abrir el álbum. Más podría haber cogido, pero no. Se molestó. No necesitaba aumento de alguno para confirmar lo que veía. A saber, medio mocasín marrón, medio mocasín de Córdoba, para ser exactos, con un marrón, medio mocasín de Córdoba, para ser exactos, con un poquito de tacón. Recordaba aquellos mocasines a la perfección, lo cómodos que eran, y desde luego aquel día los había llevado, ¿verdad? No había visto el guardia de seguridad contento ni al joven aturdido. Tony estaba segura. Tonnage lo escribirá. Ni tan joven aturdido, ni tampoco había reparado en Dutchman, el cambroncete sureño, cuando poco había reparado Dutchman, el cambroncete sureño, cuando todo se fue a la mierda. Todos ellos habían dejado lo importante. Todos y cada uno de ellos por entonces un solo pensamiento ocupaba en su mente, y ese pensamiento era Scott. Se encontraba a apenas 3 metros de distancia, pero Lizzie sabía que si no llegaba hasta él de inmediato, el genio que lo rodeaba le impediría alcanzarlo, y si no lograba alcanzarlo, la gente podía acabar con él, matarlo con su amor peligroso, con su preocupación. Varas, y qué puñetas cabía la posibilidad de que estuviera a punto de morir. De todos modos, en tal caso Lizzie tenía intención de estar junto a él cuando se fuera, cuando pasara mejor vida, cuando habrían dicho los integrantes
separación de sus padres. Estaba segura que moriría, aseguró Lizzie. La estancia silenciosa y soleada, el bulto polvoriento y serpientes que formaban los libros. De modo que corría hacia su esposo tendido en el suelo y el fotógrafo del periódico, en un principio solo, presente para sacar la instantánea obligada de las personalidades universitarias, en compañía del famoso escritor, todos ellos reunidos para echar el primer puñado simbólico de tierra con la pala de plata, la primera palada ritual, en el lugar donde algunos días se alzaría la nueva. Acabo sacando una fotografía mucho más dinámica, ¿verdad? Era una imagen de portada, tal vez incluso una foto premio, la clase instantánea que te deja paralizado con la cuchara llena de cereales a medio camino de la boca, chorreando leche sobre los anuncios clasificados, como la fotografía de Oswald oprimiéndose el vientre con las manos, la boca abierta en un último grito agónico, la clase de imagen congelada que jamás olvidas. Solo Lizzie sabría que la esposa del susodicho escritor también aparecía en la fotografía, aunque solo fuera en forma de tacón de mocasín. El pie de foto rezaba así: el capitán C. Herman, del Cuerpo de Seguridad del Campus de Universidad Tennessee, felicita a Tony Edstone, que salvó la vida del famoso escritor Scott London, segundos antes de que se tomara esta fotografía. Es todo un héroe, afirmó el capitán Herman. Nadie más estaba lo bastante cerca para intervenir. Más información en pp.49. En el margen izquierdo del recorte se veía una imagen escrita a mano en una caligrafía que no reconoció. En margen de recho había dos renglones escritos en la generosa letra Scott, el primero algo más grande que el segundo, y una flechita que señalaba el pie, junto con la historia de su mujer, que podría titularse Lizzie y el loco, un relato trepidante de aventuras reales. Scott lo había entendido todo y estaba furioso, no porque sabía que su mujer tampoco lo estaría. Sabía que lo encontraría gracioso, y era gracioso, hilarante, de hecho, así, porque estaba al borde del llanto. Nunca se había sentido tan sorprendida, traicionada y abrumada por sus emociones como aquellos últimos días. Lizzie dejó caer el recorte sobre el libro, temerosa de que un repentino torrente de lágrimas lo disolviera, como la salvia, como la saliva disuelve el algodón de azúcar. Se cubrió los ojos con la palma de las manos ahuecadas y esperó se cercioró de que las lágrimas no brotarían. Cogió de nuevo el recorte y leyó lo que Scott había escrito. Tengo que enseñárselo a Lizzie. Se partía de risa. Pero lo entenderá. Nuestro estudio revela que sí. Scott, convertida el punto del enorme signo
cara sonriente al estilo de los años 70, como si deseara a su mujer que pasara un buen día, y Lizzie lo entendió. En efecto, con 18 años de retraso, eso sí, pero ¿y qué? La memoria era relativa. Muy sé en pequeños saltamontes, habría comentado Scott. Sé en una porra que habría sido Tony. Eso es lo que me gustaría saber. El salvador del famoso escritor Scott London. Se echó a reír, y las lágrimas que aún se acumulaban en sus ojos le rodeaban por las mejillas. Giró la fotografía en sentido contrario a las agujas del reloj para leer la anotación más larga. 18 de agosto de 1988. Querido Scott, si me lo permite, he creído que le gustaría tener esta fotografía de Tony Eddington, el joven estudiante de posgrado que le salvó la vida. Por descontado, la Universidad de Tennessee le rendirá homenaje. Hemos considerado que tal vez usted quisiera seguir en contacto con él. Su dirección es 748 de Cold Drive Avenue, Nashville, North Nashville, Tennessee 37235. El señor Eddington, pobre pero orgulloso, procede de una excelente familia sureña de Tennessee y es magnífico poeta. Por supuesto, querrá que usted darle las lágrimas y quizá recompensarlo a su manera. Sin otro particular, quedó a disposición y le hago llegar un cordial saludo. Atentamente, Royet C. Dutchmill, profesor asociado del Departamento de Literatura Inglesa de la Universidad de Tennessee, Nashville. Lizzie reveló la nota 1 o 2 veces. A la tercera va vencida. Habría canturreado al Scott en aquel momento sin dejar de sonreír, aunque su sonrisa había adquirido un matiz agrio. Caballó entre el asombro y la comprensión absoluta. Con toda la probabilidad, Roger Dutchmill era tan ajeno a lo que había ocurrido en realidad como el guardián de seguridad, lo cual significaba que tan solo 2 personas en el mundo entero conocían la verdad acerca de aquella tarde, a saber Lizzie London y Tony Eddington. El tipo que lo escribiría para el anuario, que había incluso la posibilidad de que el propio Tony no supiera qué había sucedido tras la primera balada ritual. Quizá el miedo le hubiera borrado ese pedazo de memoria. Hablando en plata, era posible que estuviera convencido de que había salvado la vida de Scott London. No lo creería. Lo que creía era que el recorte periódico y la nota servil constituían la mezquina venganza de Dutchmill contra Scott. ¿Por qué? Por mostrarse cortés, por mirar el genio de la literatura de Dutchmill y no verlo, por ser un cabrón rico y creativo que ganaba $15,000 por pronunciar algunas palabras inspiradas y echar única palabra de tierra y suelta por añadidura. Por todas esas cosas y más, Lizzie creía que a buen seguro Dutchmill consideraba que sus situaciones se habrían invertido en un mundo más sincero y justo, que el Royal Dutchmill habría sido el centro de interés intelectual y objeto de la adulación de los estudiantes, mientras que Scott London, por no hablar de su mujercita insignificante, ya
siempre en busca de favores, siempre atento a los temejantes, tejemanejes del departamento, siempre ansiosos por entrar en el siguiente tramo salarial. Fuera lo que fuese, Scott le caía mal, y este fue su venganza, comentó en tono asombrado. Las estancias vacías, soleadas, se acordonaban alargado granero. Este recorde envenenado. Consideró la idea durante los instantes. De repente se echó a reír a carcajadas, golpeándose el esternón con las palmas de las manos. Cuando se recordó un poco, hojeó el anuario hasta dar con el artículo que buscaba. El novelista más famoso de American inauguraba el sueño a largo tiempo anhelado de la nueva biblioteca. El artículo era obra de Anthony Eddington, en ocasión conocido por el nombre de Tony, y al leerlo por encima, Lizzie descubrió que, a fin de cuentas, era capaz de enfadarse, incluso de enfurecerse, porque el texto no hacía referencia algunas al desenlace de aquella ceremonia, ni la presunta heroicidad del autor del artículo. La única insinuación de que algo había salido escandalosamente mal aquel día se encontraba en las últimas palabras. El discurso que el señor London tenía previsto pronunciar aquella tarde tras la ceremonia inaugural, así como el lector de la sala de actos, fueron suspendidos a causa de acontecimientos imprevistos. Pero esperemos volver a tener pronto entre nosotros a este gigante de la literatura americana. Quizá para el corte oficial de la cinta, cuando la biblioteca Chipman abra sus puertas en 1991. Recordarse que aquello era el anuario de la universidad. Por el amor de Dios, una publicación de tapa dura, elegante y cara que, con toda la probabilidad, se enviaba a numerosos antiguos alumnos, contribuyó en cierta medida a apaciguar su enojo. De verdad creía que el anuario de la UTEN permitiría que los colaboradores recrearan los sangrientos sucesos de aquel día. ¿Cuántas donaciones de antiguos alumnos representaría eso? Recórdese a sí misma que a Scott también le habría parecido gracioso el resultado de ayuda, aunque demasiado. A fin de cuentas, Scott no estaba allí por rodearle los hombros con los brazos, besarla en la mejilla, distraerla pellizcándole con suavidad un pezón y decirle que todo tenía su estación: la estación de la siembra, de la estación de la cosecha, la estación de ponerse las pilas y la de quitárselas. Sí, señor. Scott se había ido, maldita sea, y sangró por vosotros, murmuró. Era un tono resentido que recordaba sobrecogedoramente al de Mada. Estuvo a punto de morir por vosotros. Es un milagro que no muriera. Entonces Scott le habló de nuevo, como solía hacer a Lizzie. Sabía que no era más que el ventrílocuo que habitaba en su fuero interno. Imitaba la voz de su esposo. ¿Quién amaba más esa voz? Le recordaba mejor aquella, pero no era esa la sensación que producía la parecida. Era el mismísimo Scott quien le hablaba. Tú no eras mi milagro, le dijo Scott. Tú eras mi milagro de ojos azules, no solo ese día, sino siempre. Tú eras quien mantenía alejadas las tinieblas. Lizzie, tú brillabas. Supongo que a veces lo pensabas, musitó distraída. Qué calor hacía, ¿verdad? Sí, hacía mucho calor, pero no solo calor, sino humedad, dijo en voz alta. Bochorno, y yo no tuve un mal pensamiento desde el principio. Sentada ante la serpiente de libros, con el anuario de la UTEN, Nashville, 1988, abierto sobre el regazo de Lizzie, tuve una visión fugaz, pero clarísima, de la abuela dando de comer a las gallinas muchos años antes en la casa
empecé a encontrarme fatal en el baño porque rompí. Hasta aquí hemos terminado el capítulo 2 de Stephen King, la historia de Lisa. Espero que hayan logrado dormir, que se hayan relajado en esta lectura y nos vemos en otro próximo video. Recuerden, si tienen alguna sugerencia de